Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, me alegra. Bueno, hoy me tocó un tema un poco, digamos, bien conocido y que es seguro que puede generar ofensas de cierto modo. Entonces yo estaba como, uy, señor, ayúdame a que me pueda hacer entender porque, no sé, o sea, tengo miedo. Entonces, quiero que me acompañen a 2 Corintios 8, del 1 al 5. Y vamos a leerlo. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios, sí, se enteren de la gracia de Dios que Dios ha dado a la iglesia de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extremada pobreza abundaron en riqueza, generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Incluso hicieron más de lo que se esperaba, pues se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a su voluntad. Entonces, quiero dar como el contexto de lo que estaba pasando acá. Pablo estaba uniendo como donaciones, por decirlo así, para ir a ayudar a la iglesia en Jerusalén. Eso lo hemos estudiado antes. Y en 1 Corintios 16:1, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ahora quiero hablarles acerca del dinero que van a dar para ayudar a los del pueblo de Dios en Jerusalén. Hagan lo mismo que les dije a la iglesia de la región de Galacia. Entonces, acá Pablo nos está dando el por qué él está pidiendo como ese tipo de donaciones y para quién iba. Entonces, ese es el contexto principal. Y hoy quiero estudiar versículo a versículo qué es lo que Dios nos quiere hablar, ¿sí? Entonces, el primer versículo dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia es todo aquello que Dios nos ha dado que no lo merecíamos. En pocas palabras, es un regalo que no lo merecíamos. Ahora, la gracia de Dios se refleja de muchas maneras. Se refleja cuando Dios trajo a su Hijo a morir en la cruz. Eso es gracia, la salvación que Él nos ha dado. Se refleja también cuando perdonó nuestros pecados porque no lo merecíamos. Y aún la gracia de Dios se refleja cuando transformó nuestras vidas. Esto lo entendió claramente la iglesia de Macedonia. ¿Por qué? Y quiero que me acompañen a Efesios 2, 8 al 10. ¿Por qué? Porque la iglesia de Macedonia entendía para qué habían sido transformados. Muchas veces pensamos que solo somos salvos para estar aquí en la silla, para hablar a los demás, pero en Efesios 2, 8 nos dice claramente para qué somos salvos. Upa. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, me encanta porque justamente este tema de la salvación la hemos estado estudiando con los jóvenes. Entonces yo decía, wow, gracias Señor, porque ahí voy un paso un poquito más adelantado. Entonces, Dios nos ha venido a salvar para buenas obras, ¿sí? Y lo que les mencionaba ahorita, muchas veces creemos que la salvación, Dios vino, nos salvó y hasta ahí quedó. No, Dios vino y nos salvó y nosotros aún tenemos el propósito de ir y mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque entonces sería como en vano, o sea, no habría tanto sentido, ¿sí? Entonces, la iglesia de Macedonia lo entendía perfectamente. ¿Y por qué lo entendía? Porque había experimentado la gracia con Dios. Nosotros no podemos dar a alguien lo que no hemos experimentado o lo que no tenemos. Ellos entendían que no era por sus fuerzas lo que ellos tenían hasta el momento, ¿sí? Dios se lo había dado. No es por ti que hoy estás acá, es por la gracia de Dios que tú estás acá. No es por ti la ropa que usas tú hoy, es por la gracia de Dios que hoy puedes usar esta ropa. No es por ti la comida que comiste hoy,
Pero todo eso que les estoy diciendo, claramente la iglesia de Macedonia lo entendía. Ellos entendían lo que dice en Filipenses 4:19. El apóstol Pablo justamente también escribió este pasaje bíblico, Filipenses 4:19, y no lo hizo para dar bonitas palabras, sino que lo hizo por experiencia propia. Ahí viene lo que les dije. Él no solo daba palabras, sino también lo vivía. Dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a la gloriosa riqueza que tienen en Cristo Jesús. Entonces, la iglesia de Macedonia sabía que su proveedor era Dios, no era, digamos, el papá de la casa, el jefe que te viniendo del trabajo, no. La iglesia lo tenía claro, es Dios el que me provee para mi necesidad. ¿Y por qué digo que Pablo lo experimentó? Porque si leemos versículos anteriores, vamos a ver que Pablo dice que él sale de misiones, pero no sale con la suficiente economía. Y en el transcurso de esto, Dios va dando a Pablo y va dando no solo lo que necesitaba, sino dio más allá. Y aún creo que eso nos cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque es más fácil ir y hacer el propósito de Dios con todo pagado, ¿sí? Es más fácil ir de viaje con un plan ya todo pagado, que ir de viaje a la espera de qué pasará. Algo así estaba con Pablo. Pablo había tenido que conocer cómo Dios lo iba a proveer. Pero quiero que sigamos en el versículo 2 de 2 Corintios 8, que dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Y me encanta, porque aquí no dice como, bueno, en medio de la riqueza de la iglesia de Macedonia, que les sobraba tanto que pudieran dar con extrema alegría. Y me impacta, porque hoy en día encontramos una generación desde ya muy pequeña que es inconforme con lo que tienen. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de entretener a un niño. A la actualidad, entretener a un niño es muy difícil. ¿Por qué? Porque uno le da, mira mi amor, toma este juguete, y el niño, un minuto después, ay no, qué aburrido, yo quiero hacer otra cosa. Y algo así pasaba, algo así pasa en nuestras vidas. Nuestra ingratitud, nuestra amargura no deja ser agradecidos con lo que tenemos, ¿sí? Muchas veces se nos vuelve tan común la comida que comemos, el bañarnos todos los días, pero es entender que no todos tienen el mismo privilegio que tú y yo tenemos. Es entender que Dios nos ha cuidado, que Dios nos ha mantenido. ¿Ok? Amén. Amén. Bueno. Y entonces, aún por medio de esto, Dios se glorifica, ¿sí? O sea, aún cuando no tenemos todo, aún Dios se sigue glorificando, ¿sí? Muchas veces queremos tener todo y ya, pero aún Dios nos permite estas pruebas para aún glorificarse en esa debilidad, ¿sí? Y continuamos en el versículo 3 y 4, y dice, soy testigo de que dieron espontáneamente, tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Los macedonios, la iglesia de Macedonia entendían que no eran sus fuerzas. Muchas veces pretendemos venir, dar la ofrenda en nuestras fuerzas, pero va a ser prácticamente una tortura de cierto modo, porque cuando decidimos sacar el dinero de nuestro bolsillo y darlo, es entender que tienes menos plata para el día siguiente. Pero la iglesia de Macedonia entendía que Dios los estaba cuidando y era tal el compromiso y el agrado con el que ellos lo hacían que no importaba cuánto tenían que dar. De hecho, aquí el apóstol Pablo se sorprende, ¿no? Pues yo siento que él sabía también la situación de Macedonia, pero se sorprende al ver que había dado mucho más de lo que él pensaba, ¿sí? Cuando tenemos un verdadero compromiso con la iglesia, un verdadero compromiso con lo que Dios quiere en nuestras vidas, entonces esto nos llevará a dar con agrado y a dar más de lo que aún nos podemos permitir. Ahora, no estoy diciendo que vengas y traigas todo tu dinero y te quedes pobre, no.
prácticamente no te quedarás pobre porque entonces no entenderías todavía el concepto de que Dios te está cuidando. Pero es entender que no se trata de la cantidad, ¿sí? Se trata de con qué actitud vengo a dar, ¿sí? Y de hecho, hay una historia de la viuda que trajo monedas. Jesús también hace la comparación. No se trató de la cantidad que venía a dar la viuda ni la que venía a dar los ricos, se trataba de esa actitud con la cual venimos a dar. Y los macedonios entendían lo que dice en Proverbios 12, 24 al 25. Y es lo siguiente: unos daban a manos llenas y recibían más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagaban y acababan en la miseria. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Y aquí quiero contarles un testimonio que justamente ya casi se cumple un año de haber pasado. Me encontraba en las misiones, quién sabe, estuve haciendo misiones, y tenía un cierto dinero en mi bolsillo. Y me encontraba de regreso para acá. Había una chica que estaba en mi grupo, le había tocado un poco duro, había tenido que viajar de Bogotá a Santa Marta en bus y los que saben eso es un poco tenaz. Y entonces yo tenía un cierto dinero y yo dije, no, yo quiero ayudarla. Y muchas veces nos pasa de que tenemos el concepto, cuando vamos a ser ricos, ahí sí vamos a dar esa porción que le corresponde a Dios. Cuando nos sobre algo, ahí sí se lo vamos a dar a Dios. Y algo así estaba mi situación. Sí tenía, y tenía más de lo que a lo mejor necesitaba. Y yo, uy, Señor, pero ¿qué tal que se me vaya toda la plata? ¡No! Y entonces yo, no, Señor. Pero en mi corazón estaba, no, ayuda a esta mujer. Y entonces yo decido, bueno, Señor, lo haré. Pero mi actitud no fue como, uy, Señor, qué pereza. No, mi actitud fue como, bueno, Señor, lo haré. Le di a esta chica, la chica fue como, wow, gracias, y se puso a llorar. ¿Y qué aprendí con esto? Fue que más tarde, no puedo decir con exactitud, 1 hora, 2 horas, más tarde, mis papás me escriben y dicen, Xiomara, acaban de seguir dando plata por usted. Y yo decía, wow, y sin mentirles, era el doble de lo que yo le había dado a esta mujer. Y muchas veces no necesitamos tener plata o no tener para tener que dar, ¿sí? O sea, en la situación que te encuentres en el momento de hoy, deberías estar ofrendando. ¿Por qué? Porque es como ser agradecidos con lo que tienes, ¿sí? Pero quiero que sigamos ahí, en el versículo 5, que dice, incluso hicimos más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a su voluntad. Aquí el apóstol Pablo nos da el verdadero significado de dar. Muchas veces cuando hablamos de generosidad o de dar, hablamos de la parte monetaria, pero aquí el apóstol Pablo estaba hablando de entregarnos totalmente al Señor. Esto no significaba solo dinero o plata, sino aún nuestras vidas, entregarlas al servicio de Dios. Esto quiere decir que nuestras vidas deben comenzar a tener una actitud de sumisión, de confianza a Dios. Es muy difícil confiar en Dios. No sé si les ha pasado, pero es tan difícil. Cuando ves todo oscuro, cuando ves todo que va por un mal camino, es el momento más difícil donde comienzas a confiar en Dios, ¿sí? Cuando ves que a lo mejor ya no tienes para el otro día, para el desayuno, es el momento más complejo para obedecer su voluntad, para confiar en Dios. Pero aún cuando decidimos confiar en Dios y poner a Dios en el centro de nuestras vidas, dar, ya sea lo material o el dinero, va a fluir de manera natural. O sea, va a ser una manifestación de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿sí? No va a ser algo como, uy, no veamos, listo. No, va a ser algo más con agrado. Yo vengo, doy y lo hago con agrado. Cuando decidimos poner a Dios en el centro de nuestras vidas. En otras palabras, la verdadera esencia de dar no reside únicamente en el acto de dar objetos o dineros,
sino la disposición de nuestro corazón y la entrega total a Dios. ¿Ok? Amén. Bueno, y seguimos. Del 6 al 7 dice, de modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento y en dedicación, y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Ahora, ¿por qué Pablo manda a Tito? No fue porque Pablo era malo en la economía o Pablo no pudiera. Resulta, o estudiando encontraba, que entre Pablo y la iglesia de Corintio ya había cierta tensión. Entonces lo más prudente que hizo Pablo fue enviar a Tito para que la obra de gracia, de dar, la obra de gracia, o sea, de dar, no fuera como interrumpida por esta cierta tensión. Entonces por eso fue enviado Tito. Ahora vemos que en el pasaje, en el versículo 7, hay un posible sarcasmo de parte de Pablo. ¿Por qué? Porque él decía como, bueno, ustedes que dicen tener todo, dicen tener tremendo conocimiento, de todo, pero por medio de sus palabras, Pablo estaba desafiándolos a que aún fueran más allá y también fueran abundantes en la generosidad y en la ayuda a otros. Muchas veces nos pasa lo mismo que Corintio. Somos abundantes ayudando, somos abundantes, acompañando al de al lado, en muchas otras cosas, pero nos cuesta muchas veces ser abundantes en esa generosidad. ¿Ok? Entonces, recordemos que estamos en constante aprendizaje. ¿Por qué lo digo? Porque si tú crees saber ya todo sobre la Biblia, todo sobre cómo ser un cristiano perfecto, te invito a que vuelvas y releas la Biblia y que aún permitas que Dios hable aquello que no hemos dejado que Dios entre en nuestro corazón. Me encanta porque el año pasado una chica en una conferencia decía, oremos para que Dios permita que nuestra carne sea ofendida. Muchas veces venimos aquí, nos sentamos y le prestamos atención a lo que nos parece bueno y ya, pero aquello que nos ofende a lo mejor lo ignoramos o salimos ofendidos. Pero es entender que cuando nos sentamos a aprender de su palabra, va algunas veces a ofender nuestra carne. Pero la vaina no es esa, la vaina es ponerlo en práctica, ¿sí? Entonces, Pablo en el Nuevo Testamento usa la palabra charis, que está en griego, y esto significa gracia. Esto lo usa para describir las ofrendas financieras. Esto tiene varios significados. El primer significado que encontraba de la palabra charis es la habilidad de dar, es parte del carácter de Dios. ¿Cómo así? Nosotros no podemos dar en nuestras fuerzas, como lo acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque se nos va a complicar cada vez más. Pero Dios en su palabra, a lo largo de su palabra, nos da una guía de cómo desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y si usted busca cuáles son los caracteres de Dios, ahí entra la parte de la generosidad. Es entender que mis fuerzas no puedo, pero Dios me ayuda aún para dar, ¿sí? Más de lo que a lo mejor podamos, ¿sí? ¿Por qué es fundamental desarrollar el carácter de Dios? Porque muchas veces, y vuelve el pasaje principal, Romanos 12:2, estamos pensando como todo el mundo piensa, y así nos queda muy complicado venir a ofrendar. Si todo el mundo en el mundo dice no, lo importante primero eres tú, ¿cómo vas a venir y dar si estás pensando como todo el mundo piensa? Por eso es tan importante transformar nuestra manera de pensar. Segundo, el dar es una expresión externa de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón, ¿sí? Y muchas veces, no, es que yo muestro que Dios está obrando de diferentes formas, pero menos eso de dar, porque es que me queda durito. Y más adelante vamos a entender. Tercer significado que encontraba. No es una obligación, ni mucho menos se debe hacer por condiciones. Entonces, Señor, mira, yo vengo, doy este dinero y bueno, tú dices que no me lo vas a multiplicar, si doy 2,000, serían 4,000. Señor, espero la otra semana 4,000. No,
este modo no sería con agrado, ¿sí? Podrías echar mil monedas de plata. Podrías echar $1,000 y aún no pasar nada. La cuestión es lo que hay en nuestro corazón. Y así hay muchos significados, pero pues estos siento que son los más importantes. Y sigamos en el versículo 8. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Pablo no estaba obligando a ofrendar, porque de hacerlo, entonces estaría pidiendo un impuesto. ¿Cómo así? Los impuestos son hechos o puestos como una ley, ¿sí? Pero Pablo no lo estaba haciendo. Pablo lo estaba dejando abierto. Ahora, Pablo toca 2 puntos en este pasaje. Primero, no podemos dar amor sin dar nada. Esto nos enseña en 1 Juan 3, 17 al 18. Muchas veces queremos amar sin dar nada. Y aún Dios nos dio ese ejemplo. Dios nos amó a nosotros y por tanto dio a su único hijo. Él es el mejor ejemplo. Y en 1 Juan 3, 17 dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios está habitando en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Resulta que acá Pablo, en esta historia, o en esta carta, no nos menciona que Corintio no tenía la intención de dar, no, tenía la voluntad y el deseo de dar, pero de eso no sirve de nada, no sirve de nada, ay, yo quisiera dar, ay, yo quisiera ver a la iglesia en Severo Templo, no, de eso no nos sirve, porque si tú buscas a personas con buenas intenciones, lo vas a encontrar hasta en la esquina. Pero si buscas personas verdaderamente comprometidas y disponibles para el servicio de Dios, de esas van a haber más pocas, ¿sí? De hecho, en Mateo 6:21 podemos ver, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón, ¿sí? Muchas veces, yo amo estar en la iglesia, pero de pronto, mejor no vamos a dar más de lo que se supone dar, ¿sí? Entonces, estos 2 pasajes nos dejan claro que lo que debemos dar y lo que hacemos y nuestro compromiso pueden ser la prueba del amor de Dios en nosotros. Entonces, lo que tú haces, tu compromiso frente al ministerio es esa forma palpable de ver el amor de Dios en ti. ¿Listo? El segundo punto que acá nos muestra, Pablo no estaba generando competencia. Entonces, ¿quién va por la iglesia de Corintio? ¿Quién va por la iglesia de Macedonia? No, Pablo no estaba generando rivalidad. Simplemente Pablo estaba tomando a la iglesia de Macedonia como un ejemplo de compromiso al ofrendar. Y quiero que sigamos en los versículos, en el 10 al 12. Y dice, aquí va mi consejo. Ya inicia con los tips. Entonces presten atención. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado, ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en quererlo hacer. Lleven ahora a feliz término la obra para que, según sus posibilidades, cumplan lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido, según lo que tiene y no según lo que no tiene. Los corintios tenían buenas intenciones, tenían buenos deseos de dar, pero fue inútil al momento porque es que una intención no te va a mantener a ti, una intención no te va a llevar a comprar un pan, porque es inútil prácticamente. Y aún aquí encontré como un conflicto. ¿Por qué? Porque en mi estudio encontraba que aún Dios iba a juzgar nuestro dar. ¿Cómo así? No estoy hablando de un juzgar para salvación, sí, gracias, como un juzgar para salvación, pero sí Dios va a mirar qué hiciste con lo que Él te dio. Ahí entra
como el ejemplo de los talentos, pero estoy hablando de la parte económica. Muchas veces, ay, bueno, Señor, gracias por esta bendición, ¡pum! ¿Cómo se llama? Para comprar la comida, para hacer todo, y dejamos por último a Dios. Uy, Señor, se me fue más de lo planeado, qué pena, este mes no te puedo dar. No, Dios, esa no es excusa para Dios, porque Dios te está dando para lo que necesitas, ¿sí? Y aún de nuestra parte debe brotar un agradecimiento, aún devolviendo de lo que Él nos ha dado. ¿Ok? ¿Me hago entender? Hay una marca en el corazón de una persona generosa y es tener voluntad, una voluntad dispuesta. Muchas veces creemos que para un corazón generoso debe haber, para que alguien sea generoso debe ser muy rico, pero no, en realidad debe haber voluntad de nuestra parte. En el Nuevo Testamento encontramos un principio claro del dar y lo vemos en 1 Corintios 16 del 1 al 4. Ese dar debe ser continuo y planeado, proporcional y privado. En 1 Corintios 16, 1 dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a la iglesia de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. ¿Cómo así? No sé si ustedes han visto, pero muchas veces nos pasa que a la hora de las ofrendas, el niño le dice, mami, dame un billetico. Y la mami saca el billete de 2,000. O sea, es que los billetes de 2,000 tienen mucho poder. Entonces saca el billete de 2,000. Mira, y va en contra de lo especial que es una ofrenda, ¿sí? Porque no, el momento de las ofrendas no es el momento donde tú vas en un bus y llega una persona pidiendo, hermanos, tengo tal situación. No. El momento de la ofrenda es cuando tú has preparado el dinero que tienes y sabes lo especial que es. Y aquí encontrábamos algo, o pensaba en algo interesante que ha sucedido en la iglesia. Hemos entrado en un ritual, si se dan cuenta, alabanza, adoración, las ofrendas y predica, ¿sí? Y necesitamos tirar, bueno, hermanos, vengan y den sus ofrendas. Cuando vemos lo importante que es, no necesitamos que se abra el momento, ¿sí? O sea, si tú sientes dar la ofrenda, puedes venir y hacerlo, sin necesidad que el pastor ore, hermanos, por favor, paz. No, aún en medio de esa oración, ustedes lo pueden hacer. ¿Listo? Me hago entender, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, o si usted se está preguntando esto, tenga mucho cuidado. ¿Qué es lo menos que puedo dar para agradar a Dios? Muchas veces, ay no, Señor, es que me sobró tal cosa. ¿Eso te puede agradar? No. Si tú estás pensando en esto, entonces en tu corazón le falta desarrollarse ese carácter de Dios. Entonces no has entendido el valor de venir a ofrendar. Del 13 al 15 nos menciona, no se trata que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufran escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobrará, ni al que recogió poco le faltará. Debemos entender que Pablo no estaba pidiendo dinero para ir a mantener a los de Jerusalén. Debemos entender que Pablo estaba pidiendo dinero a las demás iglesias porque la iglesia en Jerusalén se encontraba en un momento de mucha escasez y a lo mejor este dinero que podía llegarse a ellos iba a poder darles un impulso para sobrevivir en su cuestión. Es entender que Dios no te está pidiendo ofrendas para afligir tu vida.
O sea, Dios no te está pidiendo que vengas a dar y que el resto de la semana estés así bien enchantado, bien afligido. No, Dios te está pidiendo que te des según tu corazón, ¿sí? Y aun cuando nuestro corazón y el corazón de Dios se alinean, podemos mostrar la bondad y el amor que hemos recibido a otros. Ahora ustedes podrán decir que nosotros no ayudamos a nadie, que no hacemos obras sociales en esta iglesia. Pero no, resulta y pasa que nosotros desde el año pasado hemos estado tratando de apoyar a una misionera. Aún las ofrendas que usted viene y trae acá son para el sostenimiento de este lugar, ¿sí? Ah, no, pero pastor, es que a mí me gustaría ayudar en una obra social. Nosotros nos movemos según la capacidad y los recursos que hayan en la iglesia, ¿sí? O sea, no piensen que vamos a hacer algo si no hay esa generosidad de nuestra parte. Ahora, no estoy diciendo que esta iglesia no sea generosa. Gracias a Dios, Dios ha puesto esos corazones generosos, pero es entender que aún Dios no solo nos pide dar para la iglesia, sino aún para ir y llegar a otros, ¿ok? Ahora, me parecía muy gracioso, pero es muy válido comentar. Aquí el apóstol Pablo habla de igualdad, pero no está hablando de una igualdad económica, ¿cómo así? El apóstol Pablo no está hablando de socialismo ni de comunismo, es claro entenderlo. El apóstol Pablo se dirigía a que la abundancia espiritual de Jerusalén, que había bendecido a Corintio, ahora Corintio era la oportunidad de bendecir a Jerusalén con eso material que tenía. ¿Sí me hago entender como esa parte igual que esa igualdad que quería dar a entender Pablo? Otra cosa por tener en cuenta es que Jerusalén no estaba vendiendo su espiritualidad para tener cosas materiales. Simplemente Jerusalén había bendecido a Corintio y por lo tanto, pues Corintio querían como dar gracias y aún llevar este donativo a esta iglesia. Ahora, termina el versículo 16 al 24, ya para terminar. No lo vamos a leer porque es muy largo, y pues no. Pero Pablo aquí manda a Tito y a un hermano más. No se menciona su nombre, al parecer pues no debe ser muy importante, pero esto nos enseña a que Pablo fue un hombre sabio, ¿sí? La economía de la iglesia, si usted se pregunta, no se maneja de forma, mire, cayó este dinero, pum, 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 usémoslo para tal parte, para allá, sino que aún la economía de la iglesia se debe usar sabiamente, ¿sí? Y por eso hay una cierta persona que la maneja. Además, Pablo fue muy prudente porque así no iba a generar chismes o malos entendidos. Y muchas veces en la iglesia vemos estos malos entendidos, ¿sí? Vemos personas aún ofendidas de cierto modo porque no han visto un buen testimonio. Pero aquí Pablo fue muy prudente al hacerlo. Además, en los versículos ya terminando, Pablo le pide a la iglesia de Corintio que sean generosos con la ofrenda que les vayan a dar a Tito y al hermano. Y ahora, ¿qué quiere decir con esto? Muchas veces pensamos o creemos que el trabajo de un líder o el trabajo de un pastor debe hacerse por obligación o porque Dios lo ha puesto ahí. Pero es ver que aún como nosotros como personas debemos bendecir ese trabajo. ¿Sí me hago entender? O sea, si tu pastor está acá, no solo es porque él quiera, ¿sí? O porque le toque hacerlo, sino aún está de nuestra parte bendecirlo, ¿sí? Y suena un poco feo porque pues soy la hija, pero quiero que me hagan entender de cierto modo. Entonces, como conclusión, cuando hemos vivido y conocido la gracia de Dios y por lo cual somos salvos, entonces nos deleitaremos en dar de esa ofrenda, sin importar en qué situación económica te encuentres. Somos hechos para buenas obras, no para buenas intenciones. Y entonces, antes de terminar, obviamente quiero agradecer a aquellos que han aportado hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque han ido un paso más allá, han entendido el compromiso que tenemos frente a la iglesia. Entonces, muchas gracias. Pido perdón. Entonces,
ya terminando, quisiera que oráramos y aún que Dios pueda sembrar esta palabra en nuestro corazón. Padre Santo, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias, Señor, porque aún tú nos has enseñado algo nuevo, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú no solo nos enseñas, sino aún nos desafías, Señor, a dar más de lo que a lo mejor tenemos, Señor. Padre, hoy te pido, Señor, que como iglesia seamos transformados, Señor, que podamos pensar como no piensen los demás, sino pensar que cuando damos, tú sabemos y estamos dando testimonio de que tú nos has cuidado. Gracias, Padre, porque no nos has abandonado, Señor. Gracias, Señor, porque hoy